Ahora el texto empieza de José Sterman, nos dice, una crítica intercultural del androcentrismo y el etnocentrismo occidental. José Sterman nos dice que el androcentrismo es centrado en el varón de manera individual y el etnocentrismo es centrado en un grupo, raza, sociedad, que se le da un grado de superioridad sobre el otro. Vamos a ir desglosando a medida de avanzar, porque un poco habla del androcentrismo, habla del occidente, y el etnocentrismo habla de la filosofía andina. Entonces vamos a ir desglosando de poquito. Estamos ahora con esto donde dice el problema del otro filosófico y de la otra filosofía. La llegada de los españoles hizo y juzgó a los bolivianos como ignorantes, porque no tenían cultura ni religión. Les juzgaron como los peores. Bueno, dice que los españoles estaban yendo en busca de otros seres, estaban yendo a la India, y ahí de repente, por casualidad, llegaron a Bolivia. Y cuando se encontraron con los indígenas, ellos les juzgaron, los españoles, como indios, sin cultura, sin civilización, y bueno, les vinieron a dar su propia filosofía, hasta el modo de vestir, el modo de ser. Entonces ahí dice, nosotros tenemos la civilización y la razón, las otras y los otros son totalmente distintos de nosotros. Los otros y los otros no tienen la civilización ni la razón. Fueron llamados indios. Entonces, ¿quiénes fueron llamados indios? Hemos sido los bolivianos, los españoles. Dice, ¿quiénes distinguen indios bárbaros, por lo tanto, más próximos a las bestias? O sea, en esa época nos han dicho que las personas, los seres humanos eran bestias, ¿no? Y dice también la ley de la psicología, yo soy la negación del otro y de la otra. Y el servicio para afirmar la identidad propia y para alquilar. Y el otro para simplemente por el hecho de ser el otro y el otro. Entonces, la nueva escuela de Salamanca sabía oponerse con los mismos fundamentos filosóficos y teológicos a las ideas de Gines, conocido como indígenas, racionalidad y animado. Entonces, dice, como por ejemplo, la imposición del idioma, han venido a imponernos el idioma, el espíritu, la educación, la forma de vestir, la forma de ser, la forma de comer y la forma de tomar. Entonces, ese es un poquito dice el problema del otro filosófico y de la otra filosofía. Entonces, ellos han venido a imponernos su filosofía y hacia la otra filosofía. Entonces, vamos con el punto 2, donde dice el caso de la filosofía andina. Entonces, en la filosofía andina, la academia filosófica dominante rechaza tajantemente este título. Siguen manejando la inferioridad de los indígenas. La sabiduría indígena andina no es filosófica. En la filosofía andina, el varón y la mujer eran iguales, no había que era uno más o uno menos. Entonces, aquí un poquito va relacionándose y dice, van negando la filosofía andina los españoles después que han llegado, y también nos dice, usa prácticamente los mismos argumentos de Gines, no sea para negar, ya los negaban a la humanidad. Fuentes escritas ni filósofos, dice. La filosofía necesariamente requiere las fuentes escritas e individuos como autores. La sabiduría indígena andina no es filosofía. Entonces, el poder económico y militar del occidente
conlleva al hecho del poder definitorio, que rechaza una línea divisoria muy clara entre la filosofía y las demás sabidurías. La defensa de una filosofía andina, la reivindicación de la humanidad completa e integral de una manera peculiar de concebir y representar al mundo de una sabiduría milenaria, descubierta y perjuicios culturales antropocéntricos. Entonces, la filosofía andina siempre ha ido a la par y ha sido incluida en grupo, no ha sido separada como en el occidente. Dice que también cuestiona ciertas precauciones ciegas a la filosofía occidental dominante. En el marco conceptual, la filosofía dominante del occidente sigue siendo determinada en la concepción teológica de Dios, del mundo y del ser humano. Una verdadera liberación, mucho y reconociendo verdaderamente del otro y de la otra, solo se puede dar en una desconstrucción intercultural de la filosofía. Cuando hablo de filosofía andina, no pienso en un pensamiento puro. No se trata de una filosofía peculiar. Entonces, también dice una descolonización intercultural de la filosofía occidental dominada, un diálogo abierto con otras tradiciones. Los dos interculturales serán afectadas y tendrán la descostumbre. Este proceso podría llamarse una divinidad. Entonces, avanzando un poquito, vamos con la crítica. Marquito, me empieza a ver, Marquito, un ratito. Me ha salido. No, aquí. Por favor. La crítica andina androcentrismo occidental, la última carta de la Congregación del Vaticano para la Doctrina de la Fe, desconstruyen radicalmente los fundamentos androcéntricos de la cultura teológica y filosófica occidental, tal como el feminismo. Entonces, en la cultura occidental dice que el varón era único, el varón era el que mandaba. Ahí está, por ejemplo, desde el credo, que es Jesús único, varón. Entonces, el varón es lo que resaltaba en la cultura andina, en la cultura occidental. Pero ya con el androcentrismo, que significa grupo, les he leído el concepto al principio, entonces ya viene con esta última carta de la Congregación del Vaticano, la doctrina que es de la doctrina de la fe, desconstruyen radicalmente los fundamentos androcéntricos de la cultura teológica y filosófica occidental, tal como es el feminismo. En la crítica andina del etnocentrismo occidental, la tradición filosófica del occidente ha demostrado una capacidad admirable de crítica y autocrítica a través de los diferentes giros. Es impresionante este esfuerzo por la actitud cada vez más crítica y sincera con respecto a la propia condición filosófica del occidente. Entonces, colegas, si ustedes un poquito se dan cuenta, las dos filosofías, la filosofía andina y la filosofía occidental, estaban muy separadas, pero sí dicen, ¿no? Que se ha ido un poquito ya ampliando y ya se ha ido tomando en cuenta en la filosofía occidental a la mujer. Entonces, un poquito para recalcar, la filosofía occidental y la filosofía andina deben completarse para que juntas no se desconstruyan. Para la educación de una filosofía andina será necesario
los recursos occidentales como el idioma. También es necesario un trabajo conceptual de experiencias. Entonces, José Esterman hace crítica a distintos autores y nos va diciendo que ambos, la filosofía andina y la occidental, deben estar juntas y como varón y mujer deben sobresalir adelante. No sé si hay alguna pregunta, colegas, hasta ahí. Ay, me ha salido Marquito otra vuelta. ¿Qué es? No, adelante al principio, se me preguntan algo. Colegas, ¿me escuchan? Ya les he habilitado, Marquito. Colegas, ¿me escuchan? ¿Alguna pregunta tal vez? Lo que tenemos que tomar en cuenta un poco es estos conceptos que les he puesto al principio, donde dice el androcentrismo es centrado en el varón de manera individual. Posiblemente nos hagan esa pregunta, ¿no? ¿Qué es el androcentrismo? ¿O el androcentrismo se basa en qué? Tal vez posiblemente nos pregunten. Y el etnocentrismo es centrado en el grupo, raza o sociedad que se le da a un grado de superioridad sobre otro. Entonces, posiblemente nos digan también, ¿no? El endocentrismo, en qué se basa o cuál es el principio. O tal vez nos hagan este tipo de preguntas. Si hay alguna consulta, por favor, colegas. Lice, buenas noches. Una consulta. ¿Me escucha? Sí, la escucho. Hola. Escucho, profita, la escucho. Una consulta, el androcentrismo y justamente el que nos estaba explicando y el etnocentrismo, ¿está en la cultura occidental? Sí, está en la cultura occidental, profita. Y hace una... Profita, el androcentrismo está en la cultura occidental, porque va basado en el varón, en el credo, en Jesús, dice, ¿no? Es lo que han venido a imponer. Y el etnocentrismo está basado en la cultura, en la filosofía andina, porque está centrada en un grupo, o sea, el varón y la mujer son iguales en la filosofía andina. Ya, Lice, muchas gracias. Está bien, profita. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Alguna pregunta más, por favor? Y si no, bueno, les he elegido y he elegido para todos nosotros que Dios les bendiga. Muchas gracias. Y lo bueno de todos ustedes y nosotros, insistir, persistir, resistir y nunca desistir. El que quiere superarse no ve obstáculos, ve sueños. Así que, colegas, nos va a ir muy bien en el examen. Licen, igual Gracias. ¿no? Licen, Gracias, Licen. como les pedí a los otros expositores, por favor, de repente una banco de preguntitas. Por favor, les rogaría que no se olviden. Muy bien, coleguitas, todas sus necesidades que vean todos ustedes, vamos a ir respondiéndoles todas sus inquietudes. Si por ahí ustedes también van escuchando o consiguiendo algunos exámenes, obviamente que no va a ser, yo creo, las mismas preguntas, pero hay una orientación, ¿no? En base a la bibliografía que nos han venido dando.
Entonces, pienso que va por ahí más o menos todos los exámenes de cada año que se presentan, ¿no? De todas maneras, el grupo va a estar abierto, coleguitas, para ir despejando dudas, para ir dándoles algunos insumos más. Entonces, lo vamos a mantener este grupo todavía hasta después de su examen, queridos colegas. Como ustedes ven, son bibliografías muy hermosas que hemos compartido con ustedes, pero si se dan cuenta, en la mayoría de los autores hacen un realce, haciendo un resumen así exhaustivo de todos los contenidos. Se puede decir que es una fuerte crítica un poco a la práctica que se ha venido dando desde la filosofía y un poco la cosmovisión que tienen el mundo europeo o el mundo occidental con el mundo latinoamericano. Entonces hay una diferencia. Y esto del credo falsificado, por ejemplo, es una crítica dura, ¿no? Durísima a la posesión de la iglesia, un poco, ¿no? Hacen una lectura, incluso los autores, de una crítica dura a las prácticas aberrantes que supuestamente han venido haciendo la colonia, ¿no? A veces confunden estos autores también con la invasión, con los españoles, con el trabajo en sí que hace la iglesia o que ha hecho la iglesia, el acompañamiento a nuestras culturas también. Ahí tenemos ejemplo la chiquitanía, tenemos el ejemplo en los jesuitas, en el altiplano, ese diálogo que ha tenido con nuestras culturas, ¿no? Entonces, pero estos autores hacen una dura crítica y van relacionando un poco la cruz y la espada, ¿no? El colonialismo se ha venido dando, según ellos dicen, se ha venido dando con la cuestión de la Biblia, ¿no? Entonces son duras críticas que hacen los autores, ¿no? Por ejemplo, este último que exponía la profe Astrid, la crítica que hace Sterman un poco es a esa manera de interpretar la filosofía o en este caso la filosofía, ¿no? Una filosofía individualista, antropocéntrica, se puede decir, europea, en diferencia con la filosofía latinoamericana, ¿no? La filosofía latinoamericana está basada más en el estar en equilibrio, el estar en paz con los demás, con la naturaleza, el estar, lo que mencionaba también la licenciada Kelly, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? La diferencia entre un mundo individualista en la filosofía europea, ¿no? Y un mundo más de nosotros, de una filosofía del estar, el estar en equilibrio con los demás, es más propio de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Eso un poquito para que vayamos entendiendo. De todas maneras, coleguitas, ahí estamos. Ustedes se comunican con el licenciado Marco o con cualquiera de nosotros y podemos volver a compartir algunas cosas, por ejemplo, algunas preguntitas, ¿no? Entonces, ahí estamos, abiertos para compartir con ustedes lo poco que hemos investigado, coleguitas. Y no lo tengan miedo, pues. Sí, adelante. Muy buenas noches desde Sucre, Edwin. Bueno, muy buenas noches a todos los colegas. De verdad, primero agradecerlo a usted, a todos los que han organizado y se han preocupado de reunirnos y compartirnos. Creo que el material es bastante valioso. Ahora, creo que siempre causa un poco de desfase este cambio de fechas, ¿no? Lamentablemente ya un poco nos desubica, la verdad, en todo. Pero no sé, como sugerencias, no sé si es posible volver a hacer no sé, tipo talleres que estamos haciendo, compartir estas experiencias de resúmenes que lo han hecho muy bien.
un poquito más cerca al examen, porque ahorita yo estoy viendo hasta el 19 de diciembre, creo que un poco se va a esfumar todos nuestros conocimientos. Lamentablemente estamos también en cierre de gestión, tenemos nomás bastantes cosas para preocuparnos y trabajarlo. Y no sé si es posible, desde luego, podríamos, quién sabe, como sugerencia hacer otro depósito, quién sabe, para también necesitan solventar seguramente algunos gastos. Entonces, como sugerencia, no sé si del 10 adelante, por ahí en esas fechas, un poco una semana antes, podíamos hacer de nuevo este curso para concretar, podríamos decir, las cosas y estar un poco más frescos para el examen que va a venir. Me parece muy aceptada la sugerencia, Profito, y yo creo que en ese sentido tiene toda la razón, Profito. Es mejor, por eso habíamos previsto nosotros días antes del examen, pero ahora sí hay un desfase de fecha que han trasladado para diciembre. Tiene razón, ¿no? Entonces, en ese sentido, profe, yo creo que ahorita estamos el equipo aquí reunidos, entonces yo le voy a pasar con el licenciado Marco para que les dé la noticia. Colegas, se me ocurre algo estaba una profesora en uno de los grupos de EduTIC que tenemos, de los profes de religión, estaba compartiendo algunas preguntas, estaba formulando preguntas en los grupos, y lo que hacía la profe es darles las opciones. Parece que ella tiene el examen del año pasado, ya nos ha facilitado gentilmente. Entonces, podríamos hacer la siguiente forma, con estos 5 libros que ahora lo hemos visto, ¿no? Nosotros les vamos a otorgar esas 10 preguntas de cada libro, y como decía el profe, disculpe, ¿cuál es su nombre, profe, que participó? Edwin, de Sucre. Sí, profe Edwin. Podríamos tener otro encuentro, ¿no? Muy cerca al examen. Revisamos estas preguntas, ustedes también van a revisar, y lo que pueden hacerme llegar a mí unas 2 o 5 preguntas, mínimo unas 2 o máximo unas 3, yo diría, y yo las voy a centralizar, ¿no? O sea, preguntas con selección múltiple, como es el examen de ascenso. Las centralizo y eso mismo vamos a socializar en ese encuentro que decía el profe Edwin, con el profe Edwin. Podemos hacer ese tipo de trabajito, y así nos vamos a ayudar, ¿no? Para el examen de ascenso y tener nuestro banco de preguntas. O sea, la tareita sería que cada uno de ustedes puedan formular 2 preguntitas de cada libro, ¿no? 2 preguntitas de cada libro. Yo las centralizo y eso lo vamos a socializar. No sé, ¿qué les parece la idea, colegas? Porque realmente, como decía el profe Víctor, son lecturas bastante pesadas, muy abstractas, y a veces, incluso en el texto que yo leía, hay que tener mucho conocimiento de la historia de la Iglesia Católica, ¿no? Y hay algunos términos que van a tener que investigar, ¿no? Y si todos leemos, vamos a tener con certeza preguntas bien puntuales. ¿Qué les parece la sugerencia, colegas? Hola. Licenciado, sí, es una buena medida, o sea, es una buena sugerencia lo del profesor, y también lo que usted acaba de plantear, ¿no? Que cada uno de nosotros ya haciendo una lectura, porque realmente las lecturas son muy, muy pesadas, como dice usted, unos términos de repente que nosotros no lo manejamos, ¿no? Y ya haciendo la lectura nosotros podríamos entre todos ayudarnos. Yo sí estoy de acuerdo en la sugerencia. Muy bien, coleguitas, entonces yo pienso que eso va a ser también como hacer un simulacro de cómo sería el examen, ¿no? Recogiendo más o menos a los contenidos. Entonces me parece muy bueno que
días antes podemos estar realizando esas aclaraciones, manera de responder las preguntas que ustedes estarían elaborando también, ¿no? Entonces, me parece muy acertada la propuesta que hacía el profesor Edwin. Entonces, ¿les parece que, claro, una vez que ustedes elaboren formulen las preguntitas, le hagan llegar al licenciado Marco, y a través del licenciado Marco nos reunimos el equipo y vamos a preparar entonces para realizar adelante esto? O también pueden hacer por el WhatsApp a uno de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, ¿no? Perdón, al grupo pueden lanzarle, sí, aquí me están corrigiendo, ¿no? Al grupo de taller pueden lanzarle ustedes las preguntitas, las posibles preguntitas que podrían realizar, ¿no? Entonces, o todas las consultas que ustedes quisieran tener con nosotros, ¿no? Entonces lo vamos a responder, lo vamos a sintetizar y lo vamos a compartir pues con ustedes, ¿no? ¿Les parece? Muchas gracias, está bien, sí. Ok, coleguitas, entonces suerte y hay que seguir preparándose. Obviamente, colegas, ya ustedes, muchos de ustedes deben estar dando examen ya para primera, para segunda, para las distintas categorías. Entonces, colegas, yo pienso que ya saben más o menos, entran en los exámenes de ascenso entre 10 a 15 preguntas más o menos del área, pero eso ya lo teníamos gran parte un poco, ¿no? Y lo demás es pues esto de conocimientos más de la ley, las leyes, las distintas leyes, la ley de educación, la ley de Marcelo Quiroga Santa Cruz, entra ahí el niño niña, el RAFUE, la ley 070, todo eso. Ahora va a entrar con seguridad esta cuestión de la violencia, va a entrar un poco esto del plan nacional. Entonces, hay que ir preparándose, coleguitas, ¿no? Pero ya este otro ya más o menos tienen una idea. Pero esa parte del 40% que es propio de nuestra área, a mí me gustaría que lo dominen y que todos ustedes lo aprueben, coleguitas. Eso es de nosotros nuestro deseo también como profesores del área, ¿no? Bueno. Dicen la palabra. Creo que esta noche ha estado muy bueno el taller, ¿no? Han tenido mejores estrategias para explicarnos, para hacernos entender. Les agradecemos de todo corazón que de verdad en el área se hayan preocupado por esta gestión especialmente, ¿no? El darnos talleres que de verdad nos sirve bastante, no solamente para el examen, ¿no? Sino también para trabajar con nuestros jóvenes estudiantes. Les agradezco de todo corazón, pero no quisiera que se corte el curso. No todos a la primera podemos captar las respuestas, preguntas que se den, ¿no? Y mientras más la escuchemos, también más aprendemos. Le agradezco de todo corazón, licenciado, a todo el personal que está ahí. De verdad, muy bueno el taller esta noche. Mil gracias por todo. Sí, profita, yo también quiero agradecerles, por ahí nos informaba el licenciado Marco, que hay profesores que incluso no están dando examen, pero que han estado con nosotros para formación personal, ¿no? Y eso dice mucho de ustedes, coleguitas, de verdad, nosotros también nos estimulan, nos animan cuando ustedes nos piden talleres. Esto también para nosotros es un gran reto de ir compartiéndoles algunas cositas que tenemos tiempito y vamos preparando, ¿no? De verdad, coleguitos, también les agradecemos infinitamente y somos una familia, pues ustedes y nosotros, ambos nos necesitamos y ambos estamos en esta carrera de que nuestra educación a través de nuestra área sea la mejor, ¿no? Y a través de nuestra área sea la mejor, sea una educación de calidad, ¿no?
porque para nosotros el área de valores de espiritualidad es fundamental en la formación del ser humano, en especial de los futuros ciudadanos de nuestra querida Bolivia, ¿no? Entonces, estamos agradecidos y me comunican aquí también, nos dicen que nos vamos a reunir por WhatsApp un día o 2 días antes del examen para detallar ciertas cosas, para acompañarles, para que ustedes realmente aprueben, no con 70, sino ojalá que sea con 90 colegas, ¿no? Entonces, estamos interesados de que nuestra área sea la mejor de todas las áreas, ¿no? Entonces, ánimo, coleguitas, y estamos con ustedes. Ustedes son nosotros y nosotros somos ustedes. Somos una familia, una gran familia. Y adelante, coleguitas, y suerte, suerte. Échenle ganas, coleguitas, que el Espíritu de Dios les dé mucha sabiduría, mucha ciencia y muchas ganas de aprender, coleguitas, y adelante. Ánimo, coleguitas, estamos con ustedes, ¿ya? Bueno, eso, un abrazo, reciban un saludo, un cordial abrazo, bendiciones en sus familias también, coleguitas, de parte de todo el equipo de formación que hemos tenido. Licenciado Marco, el licenciado Miguel, la licenciada Kelly Rodríguez, la licenciada Astrid Rodríguez y aquí un servidor también, el profesor Víctor Hugo Jardín. Muchas gracias y bendiciones. Muy buenas noches, queridos colegas. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias, licenciado. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches, Eurice, muchas gracias por todo. Gracias, Propita. Gracias, Dios nos bendiga.